Esta semana el periódico digital SN, Síntesis Noticiosa, sacó a relucir el abuso machista que se apodera del Departamento de Agricultura. En esas historias, que fueron 3, se presenta un drama femenino en la que las mujeres son víctimas de la violencia machista de parte de los directivos del Departamento de Agricultura, incluyendo su secretario, Ramón González Beiró. En el día de hoy, Informe Semanal va a presentar el relato crudo de una de las protagonistas de esta historia, la cual no será revelado su nombre y su trabajo. Pero los seguidores de Informe Semanal podrán tener un relato real de lo que realmente ocurre en el Departamento de Agricultura. Este es Informe Semanal. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Buenos días a los seguidores de Informe Semanal. Esta semana, como vieron en la introducción, vamos a estar hablando de la situación que está ocurriendo en el Departamento de Agricultura con lo que hemos llamado el abuso machista, ¿verdad? El sitio en internet Síntesis Noticiosa ha producido 3 historias profundas sobre lo que está pasando allí con respecto al abuso machista contra mujeres profesionales, ¿verdad? Que ha ocurrido en ese departamento y que, para beneficio de los seguidores de Informe Semanal, vamos a tener a una de las personas que ha sido protagonista de estos abusos. No vamos a revelar su nombre. La voz va a ser pasada por un filtro, de manera que no van a poder identificar la voz, pero vamos a tener la oportunidad de escuchar de una de las participantes lo que relatan estos artículos para que la gente tenga una idea de la crudeza de lo que estamos hablando, ¿verdad? Bien, también estaremos hablando con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores, estará con nosotros en esto, pero también estaremos hablando con el exsecretario de Agricultura otros asuntos que están ocurriendo con respecto a la industria lechera, que vamos a tocarlo someramente, pero hablaremos sobre eso. También estaremos hablando con el economista José Alameda sobre la crisis de los servicios de salud, ¿verdad? Y esto a la luz de varios artículos que han surgido, que por un lado, uno de ellos muy importante, publicado en la prensa española, sobre cómo se ha reducido la expectativa de vida en los Estados Unidos, ¿verdad? A pesar de que es uno de los países que más gasta en gasto médico, ¿verdad? La expectativa de vida ha bajado. Eso se atribuye a las deficiencias en el servicio de salud. ¿Y qué repercusión puede tener eso en Puerto Rico? Porque nosotros estamos atados en todo a lo que ocurre en los Estados Unidos con respecto a la salud, porque nuestro sistema de salud en un 90% funciona con fondos federales, ¿verdad? De eso estaremos hablando con José Alameda. Antes de ir de lleno al tema con nuestra invitada, vamos a dialogar 3 temas que quiero tocar por encima para beneficio de nuestros seguidores. Bueno, en México ha ocurrido algo importante, ¿verdad? La Agencia de Servicios de Drogas Federal de los Estados Unidos ha sacado a relucir. Esto nos permite ver la eficiencia, ¿verdad?, de los sistemas de investigación y de espionaje que tienen los Estados Unidos y naciones como los Estados Unidos con sistemas avanzados de comunicación, ¿verdad? Y nos permite también ver el nivel de corrupción que hay en México. La DEA ha sacado a relucir una serie de mensajes de texto y mensajes de voz que fueron captados en México, en una región donde ocurrieron unos asesinatos hace 9 años, que son los asesinatos de Ayotzipana, ¿verdad? Donde murieron 43 estudiantes, ¿verdad? Estos estudiantes se dirigían a una protesta, ¿verdad? Y entonces fueron interceptados por miembros de la policía, ¿verdad? Y asesinados. ¿Por qué? Pues porque el narcotráfico entendía
que estos podían ser en realidad unos rivales, unos grupos rivales que podían estar socavando su poder en esa región. Y entonces lograron tener contacto con la policía y con los servicios militares, ¿verdad? Y han creado toda esta conspiración para asesinar a estos 43 estudiantes que para los carteles de la droga eran enemigos, ¿verdad? Enemigos en el asunto de la droga. Aquí el asunto importante es que estos 43 estudiantes que eran estudiantes de sociología y que se dirigían a una protesta a la Ciudad de México, murieron, fueron enterrados, empezaron a surgir versiones, poco a poco los reclamos de la familia fueron provocando algunas reacciones en el gobierno, que ha hecho varias investigaciones, y en las varias investigaciones que se han hecho nunca han logrado encausar a un culpable. Es decir, 9 años después de este asesinato no ha sido acusado ni una sola persona, ¿verdad? Y entonces, a raíz de estas informaciones que ha dado la DEA, se ha podido hacer una reconstrucción de lo que ocurrió ese día, ¿verdad? Con los mensajes de texto y con los mensajes de voz. Y es una cosa impresionante. Lo sacó el New York Times inicialmente, y luego otros periódicos en el país, en España y otros países en el orbe occidental han reproducido la noticia sobre lo dramático que son estos mensajes de texto, donde usted puede leer cómo están coludidos los miembros del ejército, de la policía, con los carteles, y los carteles dándole órdenes a estos funcionarios para que intervengan con estos jóvenes que iban en unas guaguas, porque se dirigían a una protesta en México. Una cosa verdaderamente espeluznante, ¿verdad? Y como he dicho, sacan a relucir el nivel de corrupción que hay en México, y por otro lado la capacidad, ¿verdad?, de los sistemas de inteligencia de poder obtener información. Toda esta información reproducida en mensajes de texto y en mensajes de voz ha permitido reconstruir lo que ocurrió en todo ese periodo de horas, ¿verdad? Y que los investigadores de México lo sabían, vamos a hablar claro. Se hicieron más de 3 investigaciones y en ningún caso se logró encausar al culpable o a los culpables, porque estaban protegiendo a los sistemas militar, ¿verdad? Que los sistemas militares están relacionados en México con la lucha contra el narcotráfico, y obviamente los servicios policíacos, ¿verdad? Entonces, en un intento de proteger esas instituciones, nunca se pudo reconstruir todo lo que ocurrió. Fueron los reclamos de los padres los que finalmente han logrado sacar a relucir la verdad poco a poco, y esto finalmente es el golpe final. Estos datos que ha dado la DEA, que le han permitido al gobierno de López Obrador pues ya tener 20 sospechosos detenidos, ¿verdad? Soldados, ¿verdad? Y que esto va a continuar sacando a relucir toda la trama. Increíble esto, ¿verdad? Bueno, hay otro elemento que quiero plantear. En San Francisco, en Los Ángeles, hay una gran actividad criminal, ¿verdad? Hemos sido testigos, no sé si lo han visto en los medios de comunicación, la gran cantidad de personas sin hogar que hay en México, la actividad criminal, la droga, en fin. Bueno, pues la gente de Silicon Valley, ¿verdad?, que es este distrito allá en California donde están las grandes compañías de tecnología y del ciberespacio, ¿verdad?, y de Internet, como han ganado tanto y tanto dinero, han decidido montar su propia ciudad en California, ¿verdad? Y han comprado más de 50,000 acres. Escuche bien esto. Han comprado más de 50,000 acres. Todos terrenos agrícolas. Los agricultores los han ido vendiendo. ¿Por qué? Pues bueno, porque estos individuos han gastado cerca de $1,000 millones en la compra de esos terrenos. Estos agricultores quizás vieron la oportunidad de su vida, ¿verdad?, de salir de sus deudas y retirarse finalmente, y entonces han vendido, ¿verdad? Y todavía hay numerosos agricultores allá que se resisten a vender sus terrenos a estos multimillonarios de Silicon Valley que quieren montar una ciudad, ¿verdad? Y esta ciudad le llaman la ciudad utópica. Es una ciudad donde pues va a ser todo con energía renovable,
va a tener una conformación arquitectónica amigable para caminar a pie, ¿verdad? Donde la gente va a poder disfrutar de la naturaleza, en fin, de caminar, no va a haber estas grandes autopistas atravesando las ciudades, y todo esto con el fin de tener una ciudad controlada, donde no haya criminalidad, donde no haya gente viviendo fuera en las calles, donde no haya adictos en las calles, porque eso es uno de los grandes tumores que afectan la vida en Los Ángeles, en San Francisco, ¿verdad? Y ya esa ciudad se ha ido convirtiendo en una ciudad cada vez más desértica, porque los grandes negocios y las grandes empresas se están retirando por el deterioro de la ciudad. Entonces, este intento de estos multimillonarios de fundar esta ciudad está creando una controversia que está aflorando poco a poco en la prensa norteamericana, ¿verdad? Poco a poco está aflorando, porque los agricultores por un lado se están quejando, ¿verdad?, de que le están comprando las tierras agrícolas para convertirlas en sectores urbanizados, ¿verdad? Y por otro lado, pues hay también condados en California que se quejan de este intento de estos multimillonarios de crear esta ciudad utópica. Interesante la controversia. Bueno, el tercer tema que quiero tocar es el caso de la controversia que hay en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a hablar claro. Mire, esa controversia la comencé yo a sacar a relucir a través de internet y en el sitio de noticias Síntesis Noticiosa. Comencé a sacar muchos asuntos que estaban ocurriendo allí durante el proceso de reclutar un rector en propiedad para el recinto de ciencias médicas. En ese proceso tuve contacto con muchas informaciones, ¿verdad?, contradictorias. Allí hay una gran disputa entre sectores conservadores y sectores liberales. ¿Cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es que sea el Consejo de Gobierno, el Consejo de Educación Superior y la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico ha seleccionado a la doctora Ilka Ríos, que ya fue rectora de Ciencias Médicas y contra la que se hicieron unas imputaciones que resultaron ser falsas, ¿verdad? Al final de cuentas. De hecho, ella fue referida a un FEI y el FEI entendió que no había razón para investigarla. Bueno, pues la doctora Ilka Ríos finalmente fue seleccionada por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Y ahora esos sectores que están en contra, sectores liberales, ¿verdad?, que están en contra de esta señora, pues han levantado toda una actividad, ¿verdad? Y continuamente los medios de comunicación están surgiendo estas controversias, ¿verdad?, que dan a relucir, que es realmente mi planteamiento, que los editores de los periódicos no están siguiendo esta controversia como debe de ser. O sea, se han sentado los editores de estos periódicos a hablar con sus periodistas y preguntarles si ellos conocen todas las vertientes de la controversia o si solamente han oído a una de ellas, a una de las vertientes. Porque antes de yo entrar de lleno en esto, pues yo me empapé bastante del asunto, pues me di cuenta de la gran controversia que existe, ¿verdad? Pero yo he visto que continuamente los medios, el Vocero y el periódico El Nuevo Día, sacan a relucir los planteamientos de una de las partes, lo cual indica que hay un problema en los editores del periódico, ¿verdad? Y los periodistas también. Porque usted tiene que ser, si usted es editor del periódico, pues usted se sienta con el periodista, y si el editor tiene que reunirse con una de las partes para averiguar lo que está ocurriendo ahí, pues debió de hacerlo, para que sepa qué es lo que está pasando de verdad, para poder encauzar debidamente la cobertura noticiosa, ¿verdad? Llevamos más de 3 semanas en este chisme, ¿verdad? Que de hecho puede repercutir en el despido de la doctora Ilka Ríos, porque la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, esos organismos, pues son débiles, ¿verdad? Y están muy influenciables por las actividades multitudinarias que puedan organizar los estudiantes. Yo creo que por ahí es que podría estar una gran historia, ¿verdad?, con respecto a sacar a relucir si esta Junta de Gobierno revierte la decisión que había tomado antes. Yo no estoy tomando aquí parte a favor de la doctora Ilka Ríos, a la que conozco, ¿verdad? Yo dejé de cubrir este asunto. Lo dejé de cubrir hace como 2 semanas atrás, porque me di cuenta que ya estábamos entrando en el dime y direte insustancial que los editores de los periódicos han impedido, ¿verdad?, que surja la verdad, y han permitido que surja todo este dime y direte innecesario, ¿verdad?,
que nos mantiene todos los días con estas historias, que es básicamente regresar a un ciclo de discusión donde unos acusan a los otros y los otros acusan a los que los acusaron antes. Veremos a ver qué ocurre. Pero esto es una advertencia, ¿verdad?, en el sentido de que los periódicos, los editores tienen una responsabilidad, ¿verdad?, con los lectores y con la verdad. Bueno, vamos entonces a entrevistar a la persona que nos ha permitido estar en contacto con ella. Vamos a tener un filtro que no van a poder escuchar su voz como es naturalmente, pero ella va a hablar cosas importantes hoy sobre la violencia machista en el Departamento de Agricultura. Buenos días, invitada. Buenos días. Buenos días. Bueno, usted ha sido testigo de la violencia, ¿verdad?, machista, el abuso machista en el Departamento de Agricultura desde que inició esta administración en el 2021. ¿Qué nos puede contar? Bueno, primero que nada, cuando en el departamento se mencionó que el señor Beiró era o iba a ser el secretario de Agricultura, fue una conmoción que hubo en todo el departamento, porque yo llevo muchos años ahí trabajando y allí habemos un grupo de mujeres que conocemos al señor Beiró de cuando era presidente de la Asociación de Agricultores, que él en una manifestación se paró frente al Departamento de Agricultura y con un altoparlante ofendió a las secretarias del departamento diciendo que todas eran unas mujeres de estas que venden su cuerpo, por no usar la palabra, repito, ¿verdad?, que le dan a esas mujeres. Él dijo que eran unas prostitutas, eso es lo que usted dice. Es correcto, y eso está en la memoria de todos nosotros, las que trabajamos en el Departamento de Agricultura. Desde ahí, el departamento estuvo en plena tensión de qué se traía este señor cuando viniera al departamento, cómo nos iba a tratar. Okay. Y resulta ser que pues, el tiempo nos dio la razón a todas las que trabajamos ahí. Usted ha sido testigo de comportamientos, más allá del que acaba de describir, de comportamientos cuestionables de parte del secretario con sus propios empleados, es decir, se le acusa de producir continuamente palabras soeces, un lenguaje despectivo contra los empleados, arrogante. ¿Qué ha sido testigo usted? Eso es el pan nuestro de cada día en el departamento, o sea, él a los varones, en vez de llamarlo por sus nombres, la palabra que usa es ven acá, mira, deja eso. A su propio chofer lo trata así. Él no importa qué jerarquía esté la persona, lo trata así. Y sí, lo ha presenciado constantemente. Ese es su estilo. Pero está protegido, parece, desde la gobernación, porque tanto hay muchas personas que se han querellado, que han dicho cómo es su estilo de trabajo, cómo él trata a las personas, y no hacen nada, lo siguen dejando ahí. ¿Usted conoce gente que ha hecho planteamientos en la fortaleza sobre este asunto? Bueno, conozco personas, sí, recientemente hubo un incidente en el departamento, donde esa persona, según se supo del departamento, porque el departamento se sabe todo, que ella llegó hasta la fortaleza a quejarse, pero no le hicieron caso. Él continúa ahí y ahora está peor. ¿Sabe usted lo que la queja que llevó esa persona a la fortaleza? Sí, lo que se supo fue que hubo una reunión de directores y de gerenciales, y en esa reunión él llegó y le propinó palabras soeces, reclamándole de por qué ella daba los certificados bona fide por 4 años, cuando tenía que ser, cuando lo daba ella daba por 1, cuando tenía que ser por 4, y la ofendió, la habló fuerte, y le dijo que se pintara para que renunciara, que no seguía las instrucciones que él impartía, porque él es así. Así le dijo. Así le dijo a esa señora. Eso fue lo que se comentó por lo que corre por los pasillos, de las cosas que él le dijo. Pero esta señora llevó ese planteamiento a la fortaleza y le dijo a los funcionarios de la fortaleza, los que sean, que el secretario de la agencia de gabinete
le dijo que si no quería seguir sus normas, que se fuera para el y eso lo planteó allí en la Fortaleza. Según tengo entendido, sí. Y en la Fortaleza no hicieron caso a ese asunto. Eso es así. Nada pasó. Nada pasó. Pero qué barbaridad, Dios mío, pero... ¿Y qué es lo que le está pasando a este gobernador Pedro Pierluisi y la gente que lo sigue? ¿Usted tiene alguna idea de qué es lo que está pasando allí? Un secretario, de hecho, el Departamento de Agricultura es un secretario constitucional, ¿verdad? Que son los que están señalados en la Constitución, los gabinetes. Hay otras agencias que se han ido creando con el paso del tiempo, pero en la Constitución el Departamento de Agricultura es uno de ellos. Pero ¿cómo es posible que el gobernador Pierluisi permita que alguno de sus secretarios trate a los empleados públicos de esa manera? ¿Usted tiene alguna idea de por qué es que pueda estar ocurriendo esto? Bueno, lo que se conoce por pasillo es que el secretario se cogió buenos chavos para el gobernador. Y pues lo premia con eso. El gobernador, usted lo oyó en la prensa que lo entrevistaron y lo que dijo fue que si algún empleado de confianza no estaba de acuerdo con la política pública de él, pues lo podían sacar. Pues así han sacado a muchas mujeres de allí del departamento, pero no ha sido porque no han hecho la política pública. Yo sé que hay personas como fue Loral, y yo sé que ella hizo un buen trabajo y la sacaron. ¿Por qué? Porque ella no se presta para chanchullo. Y todas esas mujeres que usted mencionó en sus reportajes ayer, lo mismo, son personas rectas, mujeres de primer orden, y pues como no se prestan para los chanchullos de él, pues terminan sacándola o renunciando. Y el gobernador sigue premiando eso, pero allí a los varones, a las mujeres, a todo el mundo lo maltratan. Él es un secretario machista, que él no le gusta que nadie le critique o se le ponga de por medio. Si te ve como un obstáculo, te va a sacar. Y entonces tiene un director de recursos humanos que lo apoya porque le tiene miedo. Es un subalterno de él que hace lo que él diga. Y ese es uno que tuvo un caso feo y lo taparon, que tuvo un caso feo con una empleada de mantenimiento privada que contrataron y lo mapucharon. El director de Mayagüez creo que tiene un caso de ley 54 y lo dejaron de director, lo sacaron ahora porque tuvo otra vez, incidió con la ley 54. Sí, pero vamos a hablar del primer caso que usted plantea, el señor Noel Toro Zambrana, que es el director de Recursos Humanos del Departamento de Agricultura. Eso es así. Usted dice que el señor Noel Toro Zambrana le manda al secretario. No, que él hace lo que el secretario diga. Y no se ríe y no atiende las situaciones de los empleados como dice el reglamento de recursos humanos. Y no le le dan credibilidad a lo que él diga, porque él sigue instrucciones del secretario. ¿Y usted dice que él tuvo un caso de hostigamiento sexual? Hubo un caso con una joven que contrataron de mantenimiento allí privada, que ese se fue con ella y lo mapucharon y lo taparon. Y eso está ahí. Y eso coge por todos los pasillos del departamento. Así está el departamento, en picada. ¿Y esa persona llegó a radicar una querella o qué pasó ahí? A ella la sacaron. Como era de una compañía privada, el Toro habló con el de la compañía y vino y la sacaron a la pobre muchacha. No está allá ahí. O sea, sí, que vamos a hablar claro, la calidad profesional de las personas que están allí, ¿verdad?, trabajando, pues es muy cuestionable a la luz de lo que usted plantea, ¿no? Eso es así. Y la división que tiene que proteger a los empleados, a donde tenemos que acudir, no sirve. Empezando por el director. Qué barbaridad. Sí. Bueno, lo que yo he reseñado en esos artículos es la gran cantidad de mujeres, ¿verdad?, que fueron atropelladas, se le quitaron responsabilidades o se asignaron a responsabilidades que estaban muy por debajo de lo que ellas hacían y para lo que estudiaron, ¿verdad? Y sobre todo se tomaron esas decisiones a pesar de que habían tenido un desempeño favorable en la agencia en el pasado, o sea que a ninguna se le
sacó de su posición porque eran deficientes o porque habían cometido alguna irregularidad. Ese es el planteamiento fundamental. ¿Usted coincide con ese planteamiento? Ajá. Es correcto, es correcto. Yo sé de muchas compañeras que no han hablado porque miedo a represalia, miedo a que pues la realidad, nosotros estamos trabajando en el departamento porque necesitamos, ¿verdad? Tenemos una familia que mantener y demás, y con el miedo de que vayan a marginarlo o que lo saquen, pues tienen miedo de querellarse. Yo me quito el sombrero ante esas compañeras que se querellaron y divulgaron su problema y echaron para adelante y han hecho querellas, pues que sigan para adelante, que no se rindan, sí. Porque pues no es justo. No es justo. Bueno, en el caso, ¿verdad?, de Doralis Rivera, que es la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, exdirectora, ¿verdad? Es interesante porque cuando explotó ese escándalo del Fondo de Mejoras Municipales, ¿verdad?, que es administrado por la autoridad, ella fue la que refirió los casos a investigar al Contralor y al Procurador General, ¿verdad? Es correcto. Pero el secretario quería llevar los expedientes a un abogado privado, ¿verdad?, para que hiciera una auditoría, y ella se negó, lo hizo antes de que se hiciera eso. Ella radicó las peticiones de investigación en el Contralor y en el Procurador General. Interesante todo esto, ¿verdad?, que luego la despiden a ella por un caso donde se le imputa negligencia, ¿verdad? Hubo una querella de hostigamiento laboral de parte de una agrónoma contra otra persona dentro de la autoridad, y la imputación contra Doralis y contra otras 3 funcionarias de la autoridad es que no actuaron rápidamente y fueron negligentes en el asunto de la investigación de la querella de hostigamiento. Pero por eso se le destituye, ¿verdad? Y entonces se destituye todo esto en un momento clave, ¿verdad?, que es cuando ha salido a relucir el escándalo del Fondo de Mejoras Municipales y la disputa que tenía Doralis con el secretario con respecto a cómo manejar el asunto, ¿verdad? Me parece eso interesante. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opinión tiene usted de eso? Bien lamentable, porque yo conozco a Doralis de muchos años, compañera de muchos años, y yo sé que ella no ha podido hablar más porque pues le asignaron un FEI y ella está defendiendo su caso, ¿verdad? Y necesita su espacio. Una persona sobreviviente de cáncer, también fue en pleno proceso del cáncer. La mancillaron, la maltrataron y todo el mundo la señaló. Y ella no ha tenido la oportunidad de defenderse, ¿verdad?, como pueda. Es triste. Y así hay muchas en el departamento, así hay muchas personas. Sí, un aspecto también de esta controversia es que muchas de estas mujeres se han movido a la Procuraduría de la Mujer, además de la Fortaleza, a la Procuraduría de la Mujer, y allí no han obtenido respaldo a sus reclamos. ¿Qué ha sabido usted de eso? Sí, yo he sabido de compañeras que han ido y porque no han tenido un solo incidente en la Procuraduría, lo que le dicen es que tiene que haber varios eventos para poder acoger sus quejas y representarlas, y eso no es justo, porque hoy fue fulana, ayer fue sutana, y a la vista está en el reportaje que usted tiró ayer todas las víctimas que han pasado por eso, que hemos pasado por eso, y que no nos apoyen, que no nos ayuden. ¿A dónde vamos a acudir? Nosotros nos obligan a coger 40 horas crédito de ética y nos hacen cumplir con ellos, y nos tienen al tanto de que la oficina de ética es una oficina que está ahí para hacernos valer nuestros derechos. Tampoco nos ayudan. O sea, ¿dónde van a parar? Estas personas siguen haciendo, mancillando y maltratando a los empleados, los mismos varones que mujeres, porque es increíble. Pero en cuanto a la mujer, por lo menos, nada. Sí, qué cosa terrible. Otro ángulo también de esta historia es la cantidad que en sustitución, ¿verdad?, de estas mujeres, pues han colocado hombres, ¿verdad? Han colocado hombres, y que muchas veces no cuentan
ni con la experiencia, ni con el expediente académico para poder tomar estas responsabilidades que tenían antes las personas que fueron despedidas, las mujeres que fueron despedidas. ¿No es así? Es correcto, es correcto. Ni tienen la experiencia ni los años de servicio en el departamento, solo porque es pana del secretario. Ana, el secretario. Y entonces, esto a su vez ha provocado una degradación de las funciones en la agencia, ¿verdad? Por ejemplo, que yo lo reseñé, en el caso del programa de comedores escolares, pues estuvo 2 años, ¿verdad? 2021, 2022, el programa, o sea, que los agricultores no le vendían al programa de comedores escolares alimentos a través del Departamento de Agricultura, ¿verdad? Eso sí. Porque las personas que estuvieron administrando el programa luego de que fueron sacadas las mujeres que lo hacían, pues no pudieron cumplir con los requisitos tanto del Departamento de Educación como de la Administración de Servicios Generales, que es la que maneja las subastas. Esto yo ya lo había reseñado. ¿Qué comentario tiene al respecto? Pues mire, eso es un desmadre, o sea, desde los mercados familiares que no los investigan, no supervisan bien, pusieron unas personas novatas ahí que no tienen conocimiento de cómo funcionan los comedores escolares, y eso está en garete, o sea, quieren hacerlo por ACG, pero los productos por ACG, la compra de productos por ACG no es como comprar un aire acondicionado o comprar un televisor. Eso varía constantemente. Pues imagino que tendrá señalamientos a nivel federal, porque son fondos federales, estos se bregan ahí. Y los comedores y los mercados familiares es otro traqueteo más. O sea, eso, si cogen agricultores al garete y reparten la distribución de los mercados por los pueblos a cambio, ¿verdad? No meterme en esa área, pero está en el garete, punto. Están haciendo desastre, lo que están dando pésima calidad a los clientes. Ok. Bueno, y tal parece que esto no se ha de resolver porque debido a que no hay oídos en la fortaleza para estos reclamos, ¿verdad? De estas damas. ¿M? Y lo que indica es que todo va a continuar sin alteraciones. ¿O usted cree que puede haber un evento inesperado que cambie el curso de las cosas? Bueno, yo esperaría que hubiera un cambio, pero tal vez cuando se acerquen las elecciones, pues cambie eso, porque los rumores que cogen en pasillo es que el secretario se va a tirar para representante o algo para allá abajo, para la zona de donde él vive. Ajá. Es que lo premien allá con eso, con ese puestecito allá. Pero realmente han sido muchos los reclamos que han llegado a Fortaleza y hasta han perseguido compañeros porque supuestamente se han retratado con Jennifer. Mire, Jennifer es la comisionada residente del otro país, ella no se ha postulado por nada. Okay. Y hasta los han perseguido por eso. Okay. Para que así está Fortaleza. Sí, sí. También se señala, ¿verdad?, que la mujer más maltratada del Departamento de Agricultura es la secretaria del secretario. Isoli Colón, ¿conoce algo sobre ese aspecto? Bueno, frente a mí es la trata, pues, como poca cosa, o sea, le da instrucciones, como siempre, como el estilo de él, con palabras malas, y demás, y soeces, y ella, pues, aguanta. ¿Por qué lo hace? No sé. Pero, de que la trata bien, no la trata bien. Pero qué barbaridad que eso esté ocurriendo en el gobierno. Es que esto es una cosa increíble, sobre todo porque esta administración pues se ha promovido, ¿verdad?, a sí misma como que está llevando una política a favor, en contra, ¿verdad?, de la violencia contra la mujer, ofreciendo recursos a las entidades que patrocinan los derechos de la mujer, y los otros días pues establecieron un periodo de emergencia, ¿verdad?, por el asunto de la violencia. Ajá. Es correcto, eso es así. Pero pues, cuando el jefe mayor es el que tiene la batuta allí y los demás subalternos están a merced de él y lo que él diga,
por miedo a que él, ¿verdad?, lo saque, los vote, porque él cuando lo dice viva voz, si le dan una queja de alguien, pues mira, pues bótalo. Esa es la expresión que él hace. Bótalo porque Así es. buscamos otro. Así es que él habla. Para ese señor no hay reglamento, no hay procedimiento. Eso él lo obvia totalmente, es lo que él diga. Yo soy secretario de Agricultura y yo lo dije ya. Hay un empleado de mantenimiento, o sea, a veces él del mismo balcón del departamento allá lo llama, mira, fulano, en vez de llamarlo fulano, le dice la palabrita común en su vocablo. Ven acá. Así que, ¿ah? A los empleados de mantenimiento. Sí, a los que se pasan en la casetita allí del guardia en la entrada. Ajá. Desde el segundo piso él los llama. Ven acá. Ay, no importa quién esté, ni el lugar que esté, ese es su estilo. ¿Y por qué nosotros tenemos que aceptar ese estilo de ese caballero? Pues no debe estar ahí. A ver, no, yo entiendo que la agencia, la cual yo milito y muchos militamos allí de muchos años, merecemos alguien de profesional, porque yo trabajo con diferentes secretarios de agricultura, mujeres, hombres, y nunca yo había visto cosa igual. Nunca en el departamento había pasado cosa igual. Y había habido situaciones, porque como toda agencia siempre hay situaciones, pero se canaliza por los mecanismos correctos, recursos humanos, se investiga, se procede, se informa, pero no como ahora, que cada vez que uno va allí es un bochinche diferente, y todo gira en torno ¿a quién? Al secretario de Agricultura. Sí, eso es lo que tenemos. Eso es cierto, es cierto. O sea, que el secretario es una fábrica de construir controversias constantemente en ese departamento. Constantemente. Tienes un subsecretario que cuando él no está es igual y hace lo que él diga. ¿Sabes? No. Pero la gente a veces, pues, por evitar represalias o amenazas, pues se quedan callados. Ok, qué barbaridad. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Vamos a la orden. Carlos, no sé si quisieras hacer alguna intervención. Pues la realidad es que yo oigo estas cosas, aunque yo sé lo que está pasando, pero cuando lo oigo, cuando una mujer lo describe, me quedo casi sin palabras, porque primero eso es una agencia, como tú mencionaste, constitucional, que tiene que tener el mayor respeto dentro de lo que es un pueblo, porque es su constitución, y como tal debe de estar dirigido por las personas más capacitadas, más profesionales del país, las personas mejor preparadas. Uno esperaría que esas agencias estén dirigidas por líderes, por personas que puedan inspirar cosas positivas y no por personas que lo que crean es controversia, que no tienen la preparación y que no tienen el deseo ni siquiera la empatía con los empleados y para estar ahí. Y cuando yo veo que entonces, y según la investigación que tú has hecho, que te tengo que felicitar porque eso es una investigación forense, lo que has hecho ahí, has destapado lo que todo el mundo sabe que está ocurriendo en el departamento, pero nadie quiere mencionar, porque si lo escuchan mencionándolo, le pueden hacer algo. ¿Hasta qué punto podemos nosotros pensar que un empleado público tenga que levantarse todas las mañanas a dirigirse a su oficina a dar un servicio pensando que sus condiciones de trabajo son esas? En un país aquí que se supone que está lleno de reglas, de normas, de cursos éticos y de toda la cosa que se coge, y no sirve para nada porque ahora de momento hay una persona que no reúne el más mínimo grado de profesionalismo para estar en esa posición. O sea, yo me quedo sin palabras. Y cuando uno administra sistemas como estos, que trabaja con personas, siempre va a haber problemas, siempre hay discusiones, siempre hay desacuerdos, pero siempre tiene que imperar el respeto, siempre tiene que imperar seguir, ¿verdad?, los procedimientos, las normas.
El secretario debe reservarse siempre como la parte que constituya quizás el juez dentro de esa agencia, porque es donde van a llegar los reclamos y muchas veces el secretario tiene que pasar juicios sobre querellas, sobre reclamos, pero si es el mismo secretario el que las está generando, ¿a dónde los empleados van a ir a reclamarse? Al secretario de Recursos Humanos, que es igual o peor, a llevar un reclamo cuando ya sabemos que el secretario es el que está ocasionando la controversia. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que el secretario de Recursos Humanos le llame la atención, haga una amonestación al secretario? Pues todo esto está como podrido, tergiversado, en Fortaleza ya está Nauseam, esto se le ha dicho, ellos lo saben, hasta se han reunido y lo siguen tapando. Yo no sé cuántas otras agencias del gobierno de Puerto Rico estén pasando por lo mismo. Sí. Pero ahora yo puedo entender que muchas cosas están ocurriendo mal en este país. Si nosotros fallamos en lo fácil, imagínense en lo difícil. Sí. Pues vamos a despedir a nuestra invitada, ¿verdad? Muchas gracias, invitada, por haber participado con nosotros. ¿Quiere decir algo al final? Que a mis compañeras del departamento que no se quiten, que sigan en pie de lucha, que divulguen cualquier cosa que le esté pasando, porque a la larga alguien va a tener que hacer algo por nosotros y van a escucharnos y van a dar fin a esto. Yo me siento mega orgullosa de ser parte del Departamento de Agricultura, trabajo por él, lucho por los agricultores y apoyo a mis compañeras y a mis compañeros también, porque sé que hay varones que también han sufrido. Okay. Pero que no se quiten, que sigan en pie de lucha. Muy bien. Pues muchas gracias por su participación y por haber sido tan valiente, ¿verdad? Haber estado, darnos su parecer, ¿verdad? De esta situación. Sabemos lo difícil que es hablar, ¿verdad? Libremente, porque toman represalias allí contra las mujeres, ¿verdad? Pero usted ha sido muy valiente. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Sí. Bueno, hay que continuar, ¿verdad?, con Informe Semanal. Vamos a seguir con Carlos Flores, pero antes hay que señalar que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo del Café Don Pello, el Museo del Café, el Hospital Veterinario San Francisco de Asís en Atillo y por la procesadora de leche Suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición, alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son décadas de Suiza, llevando nutrición y calidad. son 80 el son de Suiza, desde el abuelo hasta el jovencito. Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuando con Informe Semanal, Carlos, algo más que quieras añadir con respecto a la participación de esta persona invitada, ¿verdad?, que ha sido tan valiente. Bueno, dos comentarios. Una que no nos sorprende porque ya nosotros conocíamos qué es lo que da Ramón, porque ya lo habíamos visto en la forma de comportarse mientras estuvo en la Asociación de Agricultores, un pequeño gremio que no representa a los agricultores, ¿verdad? Y siempre hago la salvedad porque muchos agricultores buenos, honestos, responsables, y no se prestan a chanchullos, pero sin embargo la Asociación de Agricultores está comandada por un grupo de chanchulleros, tanto como lo está haciendo el secretario, porque no se le puede decir de otra forma a una persona que atropella y maltrata a las mujeres y a los hombres en el Departamento de Agricultura. Eso lo sabíamos y se lo habíamos dicho también al gobernador Pedro Pierluisi. Mucho cuidado con las personas que estén pensando, ¿verdad? Y máximo de la Asociación de Agricultores, que vienen con otros propósitos. Eso no nos toma por sorpresa. Que eso le va a costar al departamento, demanda, que le va a costar dinero al pueblo de Puerto Rico, que le va a costar muchas cosas, sí, también. Me gustaría que hubiera las leyes que eso lo pagara de bolsillo a las personas que cometen estos hechos. Pero eso va a estar ocurriendo. Y segundo, pues darle ánimo a todas estas compañeras y compañeros del Departamento de Agricultura que no se dejen pisotear. Hay veces que hay que pararse de frente y aunque uno esté solo, luchar. Ya se acabó el tiempo de correr.
cuando uno se sienta agraviado, cuando uno vea que están abusando de uno, pues mire, párese de frente y luche por sus derechos, que usted va a ver que otros se van a unir. Ahora mismo, después de estos artículos, yo he recibido muchas llamadas de mujeres que no aparecieron inclusive en los artículos, que ahora se están tratando de expresar, están diciendo, a mí me pasó lo mismo y peor, y están dando sus historias. Es una cosa horrible lo que está pasando en el Departamento de Agricultura. Esto jamás en la historia había ocurrido. Y esto hay que pararlo ya. Si el gobernador no hace nada, el pueblo va a hacer mucho. ¿Ves? Y estas cosas se pagan tarde o temprano. Con la pérdida de las posiciones. Estas cosas no deben de estar ocurriendo. De verdad que a mí me indigna. Yo tuve en mi administración de las 8 regiones 4 directoras y 4 directores. Y muy orgulloso de que, de hecho, todas esas mujeres que han estado maltratando trabajaron para mi administración. Excelentísima. La cosa corrió en las peores circunstancias, con huracanes y todas esas mujeres salían a la calle a hacer su trabajo. ¿Y cómo ahora no sirven? ¿Por qué ahora hay que votarla? Si tenían la experiencia, si sabían hacer el trabajo, ¿por qué ponen a unos novatos que no saben? Que lo que vienen es a atrasar los procesos, a hacer pérdida de dinero en el gobierno cuando tenías quienes lo estaban haciendo. Por el machismo, porque no puedes tener una mujer que te diga eso no se hace de esa manera, se hace de esta. Pues están bien mal. Si eso es lo que pusieron allí y eso es lo que hace el gobierno de Pedro Pierluisi, pues no queremos el gobierno de Pedro Pierluisi. Eso está mal, donde quiera. Y lo dice un estadista. Sí. Oye, Carlos, han surgido otros asuntos que vamos a tocar, ¿verdad? Pero someramente, ya en la parte final, ¿verdad?, de tu participación, ha habido una impugnación, ¿verdad? Vamos a hablar claro. El departamento, la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera aprobó a través del Departamento de Estado unas enmiendas al Reglamento 5 y al Reglamento 10 de la ORIL, ¿verdad? Para el manejo de excedentes, en fin, y para la realización de pruebas a los ganaderos, y la responsabilidad de lo que es la planta de balance, en este caso Indulac. Todos esos elementos fueron tocados en esos reglamentos y entonces aprobaron unas órdenes recientemente que fueron reseñadas en una historia que yo escribí sobre que se le tenían que enviar una cantidad de leche a Indulac y además se le asignaron también unas ganaderías a Indulac, algo que contraviene lo que se ha venido viendo como lo que es la planta de balance, que fundamentalmente es manejar los excedentes, o sea, no tener ganaderías asignadas, sino aquel excedente que produjeran las plantas procesadoras. Eso era lo que le iba a tocar a Indulac. Pero ahora, con estas enmiendas, se le están asignando ganaderías que le dan un suplido permanente a Indulac. Entonces, lo que sabemos es que Suiza ya impugnó en los tribunales esas enmiendas al reglamento número 10 y número 5. ¿Qué te parece, Carlos? Pues aquí hay dos cosas. La primera es el intento nuevamente de cambiar la ley a través de unos reglamentos. La ley 34 es bien clara desde que se aprobó para los años 50 y siempre vio la industria lechera como 3 partes. Una parte de los productores, una parte de las plantas procesadoras de leche y lácteos y una planta de proceso ulterior para canalizar los excedentes y mantener unos balances en cuanto a la producción y buenos precios. Pues aquí tenemos de nuevo un intento del secretario de Agricultura en esta ocasión, porque no es Oriles, Oriles es el secretario de Agricultura el que lo está haciendo, de volver otra vez a revivir lo que ya habían perdido en los tribunales, un intento de enmendar los reglamentos para decir que ahora están actuando basado en los reglamentos enmendados que lo hicieron acomodaticiamente para volver a intentar a quitarle share o a quitarle producción a Suiza, que es la planta que más procesa leche en Puerto Rico, que más volumen de negocio tiene, quitarle para entonces pasarla a Indulac y mantener a Indulac suplida todo el tiempo, no considerando que ahora sería una planta de balance
sino es una planta de procesamiento como las demás. Y eso es lo que han estado intentando. Obviamente, Suiza va a acudir nuevamente, ya acudió a los tribunales a impugnar este proceso, y en respuesta a eso, el licenciado Edward Hill, que es el que maneja todos estos asuntos a través de la ORIL, pues lo que pide entonces es una desestimación de ese proceso de revisión que está pidiendo Suiza para inclusive impugnar esos reglamentos. Pues entonces el licenciado lo que pide es una desestimación porque la ley le provee a ORIL los recursos legales para ellos atender todas sus situaciones. El problema que está viendo aquí es que en esta ocasión se están tocando puntos medulares que ya fueron pactados en un acuerdo de un caso en el Tribunal Federal, donde el gobierno de Puerto Rico, dígase ORIL, el Departamento de Agricultura y las plantas, acordaron en lo sucesivo cómo se van a bregar los cambios. Y uno de esos cambios, una de esas cláusulas dice bien claro que los cambios y todo lo que tenga que ver con cambios de los volúmenes o las ganancias de las plantas tiene que discutirse y ser unánime las decisiones para ellos poder cambiarlas. Y aquí de nuevo lo que están haciendo es lo contrario. Calladitos por allá cambiamos el reglamento y le damos el cantazo otra vez a Suiza. Yo no sé cuál es el intento y el odio que tienen contra Suiza. Mira, Suiza era una planta de aquí de Puerto Rico, eran los Nevares, después teníamos la planta de allá de Mayagüez. La historia es que es una planta de aquí, una planta que siempre, toda la vida le ha dado servicio a los ganaderos. Y yo no sé cuál es el intento, el maldito intento de estar haciéndole daño a una empresa que le está dando vida a la mayor cantidad de ganaderos. Eso nos está poniendo muy mal ante los inversionistas, nos pone muy mal ante las demás empresas. Siempre hay una discordia. El único que gana con todo esto es el licenciado Edward Hill, que cobra más cada vez que hay un proceso de esto legal y tiene que ir al tribunal. Ese es el único que se está saltando aquí de chavo, porque todos los demás están perdiendo. Así que, ¿hasta dónde vamos a seguir con eso? Y lo segundo, que muchos de estos reglamentos lo que están poniéndole son unas condiciones de producir la leche al ganadero más onerosas, más caras, sin necesidad. Ya tenemos aquí grado A, ya tenemos unos parámetros básicos, pero aquí están intentando poner las condiciones más difíciles al ganadero sin pagarle por todo lo que tienen que hacer adicional para cumplir con esos parámetros, que ya le están botando leche a medio mundo por ahí, ¿verdad? Pero ¿cuál es la intención detrás de todo eso? Sacar ganaderos del negocio. Eso es todo, porque es que no hay ninguna otra razón. Esto no mejora el mercado, no vende un cuartillo más de leche a nadie. Y lo que están buscando es sacar personas del negocio. Así que hay dos cosas bien peligrosas que están pasando aquí. Bueno, Carlos, vamos a seguir discutiendo este asunto la semana próxima, ¿verdad? Porque esto va a tener más repercusiones en los próximos días. Claro. Y veremos qué es lo que ocurre. Me pareció importante eso que dijiste, que has recibido señalamientos de otras mujeres que no están incluidas en estos artículos y que le han pasado hasta cosas peores, ¿verdad? Sí, sí. Y van ahora cogieron ánimo y van a hablar y van a demandar y van a reclamar sus derechos, principalmente contra Noel Toro y el secretario de Agricultura y Jorge Campos, el subsecretario. Cosas que han ellos transado después que se han visto a punto de coger las demandas, entonces allá calladitos transan o votan a la persona. Y hay un tipo de despido que es constructivo, que es decir, yo no la despedí, pero claro, te asignan a una tarea que tienes que viajar 3 o 4 horas de distancia y las personas renuncian pues porque no podían. Pues esos son también despidos constructivos que lo hacen con esos propósitos, o no darle vehículos o no darle la ayuda que necesita el empleado para hacer su trabajo, buscando la manera que el empleado se vaya y después el patrón no diga, yo no te despedí, tú te fuiste. Pero es que le ponen las condiciones que no pueden cumplir. Y eso se va a ver en su caso. Eso está mal hecho. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por tu participación, ¿verdad? Te vas a quedar ahí porque ahora vamos a hablar con Alameda. Sí, hay que estar pendiente de lo de Alameda porque me interesa eso de, ya después que uno va entrando en unos añitos de edad, pues se va preocupando más por la salud y esas cosas. Así que es bueno estar al tanto de todo lo que está ocurriendo. Bien, pues gracias, Carlos. Bien, hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo del Café Don Pello, el Museo del Café, la procesadora de leche Suiza Dairy y por el Hospital Veterinario San Francisco de Asís en Atillo. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición.
formando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito, 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuando con Informe Semanal, vamos a hablar ahora con José Alameda. Buenos días, Alameda, ¿cómo te encuentras? Sí, buenos días a ti, a Miguel, y a Carlos también, que está Buenos días, profesor. Buenos días. Saludos. Y también a los que nos escuchan siempre, nos hacen el favor de escucharnos. Sí. Oye, Alameda, que me ha parecido tremendamente interesante ese artículo sobre la reducción de la expectativa de vida en Estados Unidos, que fue, ¿verdad?, reproducido. Es un artículo de un periódico español, pero que fue reproducido por la sección Perspectiva, ¿verdad?, de Estudios Técnicos, la revista Perspectiva de Estudios Técnicos. Me parece importante lo que está planteando porque ha habido una reducción en la expectativa de vida en Estados Unidos, a pesar del costo masivo, ¿verdad?, que tienen los sistemas de salud allá, ¿verdad?, no tan solo privados, sino de fondos públicos. Y el asunto importante aquí es que nosotros tenemos una réplica del sistema de salud norteamericano en Puerto Rico, y que nuestro sistema de salud en Puerto Rico funciona fundamentalmente con fondos federales, vamos a hablar claro. Sí, mira, esta tendencia se ha venido materializando desde hace mucho tiempo. Hay un estudio que se llama Death by Desperation. Es un libro escrito por el Premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Princeton, Angus Deaton. Angus Deaton es escocés y obviamente trabaja en Estados Unidos. Y su esposa, Annie Case, ellas escribieron un libro. Ese libro presenta un historial, y yo creo que yo te envié un PowerPoint que ellos utilizan, Sí. donde muestra cómo los Estados Unidos a través del tiempo se ha ido resquebrajando, especialmente no tanto cuando lo mides en términos del ingreso per cápita, pero en términos del nivel de desarrollo. Desarrollo significa mucho más que ingresos, significa aumento de la calidad de vida. Y el aumento de la calidad de vida incluyen dos cosas importantes, que es la salud, la expectativa de vida, la mortalidad infantil, la forma en que el sistema de salud opera en Estados Unidos, las aseguradoras, todo un gran engranaje. Y eso es lo que Estados Unidos en los últimos años, antes de la pandemia, porque el libro escrito por Angus Deaton es antes de la pandemia. Okay. Y él encuentra que Estados Unidos, y así lo deja entrever, se está subdesarrollando. No al nivel exagerado, ¿verdad? No estamos diciendo que Estados Unidos va a llegar al nivel de Haití, pero en términos que lo compara con los 10 países más importantes del mundo, Suiza, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, esos países tienen un sistema, unas contribuciones mucho más altas, pero las empresas tienen un marco ético, especialmente las empresas de medicina, las farmacéuticas, producen fármacos a un costo relativamente razonable. Yo recuerdo de un abogado amigo mío que fue secretario de Justicia, lo voy a decir, ¿verdad?, en honor a él, todo el mundo lo conoce, que participó en el caso El Cerro Maravilla, Héctor Rivera Cruz. Pues Héctor, antes de morir, teníamos muchas conversaciones porque le estaba trabajando unos casos de lucro cesante y cosas así que yo trabajo. Nos reuníamos y él decía, yo tengo una condición que tengo que una medicina que es carísima. Sin embargo, mis hijos viven en Estados Unidos, en Buffalo, y yo lo que hago es que voy allá, cruzo la frontera a Canadá, allí compro la misma medicina, de la misma casa, la misma marca, a un cuarto o un quinto del valor, del costo que cuesta en Estados Unidos y que cuesta en Puerto Rico. Ahí tú levantas la primera red flag, ¿verdad?, la primera bandera, y te dice, pero entonces, ¿por qué son tan caras? ¿Por qué no se ha reglamentado esta situación en Estados Unidos? En Estados Unidos también las aseguradoras tienen un gran control. Hay un documental hecho por Michael Moore que se llama Sick O, ¿verdad?
Y en ese documental él presenta el contraste de la aseguradora en Europa y en Estados Unidos. Recuerdo que hay un video que Hillary Clinton, que la ponen cuando gana el esposo, ¿verdad? La pone a que maneje la promesa de un sistema de seguridad de salud para todo el mundo, y que ella va a la legislatura. Van a vista. Los legisladores, mayormente republicanos, tengo que decirlo, la bachateaban, ¿verdad? Hasta la querían ignorar. Pero ella, muy lista, ella contestaba de una calidad en su contestación sólida. Y precisamente uno de ellos, cuando termina su término, se convirtió en un ejecutivo de una de las aseguradoras, ganando millones de dólares en su salario y beneficios y bonos marginales. Eso es lo que tú te ejemplifica de cómo funciona ese sistema. Algo mal hay ahí, porque fundamentalmente Angus Deaton dicen que es una aplicación salvaje del capitalismo a los sistemas de salud, cuando el sistema de salud tiene que ser social, si quiere decirlo, socializado, no socializado, ¿verdad? Porque la gente le mete miedo con eso, Cuba, Nicaragua, no, socializado significa que los preceptos, la determinación de los negocios tienen que ser basados en atención social y no en ganancia. Claro, siempre va a haber ganancia, pero la ganancia no es la importante, sino la determinación social. Por ejemplo, vamos a citar unos puntos que trae el artículo de estudios técnicos que se llama Caen las expectativas de vida en Estados Unidos. Dice, por ejemplo, que citando ese periódico, El Economista de España, nos dice que hace 10 años atrás una persona promedio en Estados Unidos vivía 3 años menos. 10 años atrás, no es después de la pandemia, 10 años atrás vivía 10 años menos que en Canadá y 4 años menos que en España. ¿Ves? Desde la pandemia se agravó la cosa porque la esperanza de vida de Estados Unidos se reduce de 79 años a 76. Hay que señalar que Paraguay, Costa Rica, Cuba tienen más o menos esa expectativa de vida, 79, 80 años, que ahora es más que lo que tiene Estados Unidos, que ya lo tiene 76, con solamente una cuarta parte, una quinta parte del gasto que hace los Estados Unidos, que llega casi a $10,000 por persona. El sistema de Estados Unidos es el más caro y el más ineficiente. Ineficiente en el sentido de aumentar la expectativa de vida. Entonces, países pobres tienen expectativas de vida similares, Paraguay, Costa Rica, Cuba, ¿verdad? Teniendo una cuarta, una quinta parte de ese gasto. Así que miremos otro punto, ¿verdad? La mortalidad infantil es sumamente alta en Estados Unidos. De hecho, en un discurso de Obama en las Naciones Unidas, él te presentaba datos de que la mortalidad infantil en Detroit era más alta que un país subdesarrollado como Guatemala y Honduras. Y te hacía esa salvedad. ¿Cómo es posible que un país rico tenga una mortalidad alta, aunque sea en una región o un county o varios counties, pero todavía es una vergüenza porque es un país rico? ¿Ves? Y entonces la mortalidad infantil en Estados Unidos es 5.4 por cada mil personas. 1,000 niños, ¿verdad? Los bebés que nacen, cada 1,000 mueren 5.4. Si tú lo comparas con Europa es 3.2. Y si lo comparas con España es 2.5. ¿Verdad? En California es casi 4, 3.9, 2. Y está por detrás de Europa. Y siendo el peor país de Europa es Bulgaria, que es 5.6 muertes. Estados Unidos está casi igual que en mortalidad infantil, casi igual que el peor país de Europa. Y así por el estilo, no vamos a seguir hablando más de todo este sistema de salud, y que si pasamos a Puerto Rico en los últimos años, y recientemente hay un artículo escrito por un
por William Félix. Este caballero es un médico radicado en Estados Unidos y que a la misma vez usa la medicina deportiva, ha sido también asesor de los equipos de NBA, National Basketball Association de Estados Unidos. Y mira lo que dice, que el sistema de salud nuestro está en picada y posiblemente sea por los cierres de hospitales, que fundamentalmente es inducido por una serie de pagos insuficientes y también la rigidez en el pago. Y dice así: la opacidad y la rigidez de las aseguradoras está llevando a la ruina a los hospitales y clínicas, porque fija tarifas injustas y también dilata los pagos, estrangulando cualquier posibilidad de recuperación de un sistema de salud. En su burocracia, dice el doctor Félix, estas entidades se convierten en la guillotina que amenaza con cortar la ya frágil línea de la vida de la atención médica en Puerto Rico. Recientemente, y hace un año, hay una médico que escribió en el Nuevo Día las 10 razones por las cuales el sistema de salud en Puerto Rico ya colapsó, según ella. Y da 10 razones que nosotros, por cierto, las discutimos aquí en este programa. Y va a tono con lo mismo que dice el caballero. Por ejemplo, ella decía, rapidito las voy a tratar de parafrasear, que obviamente en Puerto Rico, si tú vas a una sala de emergencia, pues tienes que tener cuidado cuando vayas, porque no hay garantía de que haya un neurocirujano y que te puedan atender a tiempo. O sea, ella decía irónicamente, tienes que planificar la fecha y la hora que te vas a enfermar o vas a tener un accidente. Porque tienes que utilizar tus contactos para tener entonces las citas médicas. Y eso es muy común, ¿verdad? Tú haces una cita médica con un especialista, prácticamente te van a llevar a 2 meses y 3. Y eso hace que lo que me dice el hijo mío, que vayan hasta la emergencia. Y la queja típica de la aseguradora es que mucha gente va a la sala de emergencia. Sí, bueno, porque precisamente por la falta de esos médicos. O sea que aquí hay muchas condiciones y que las aseguradoras son parte de ese elemento. Sí, oye, Alameda, regresando un momentito al artículo del Economista, ¿verdad? El periódico español El Economista, que es que me parece interesante que, ¿verdad? En esta declinar de la expectativa ahí en los Estados Unidos, pues también se incluyen las estadísticas sobre las muertes en accidentes de tránsito, ¿verdad? Y las muertes por armas de fuego. Me parece importante esa última de armas de fuego, porque dice el número de muertes violentas en los Estados Unidos es de 6.52 por cada 100,000 habitantes, frente a 0.61 en España, y en Francia y en Suecia llegan a 1.08 por cada 100,000 habitantes. No llegan a 1. No llegan a 1. Entonces, entonces el artículo hace el señalamiento. Si ponemos este último en contexto, Puerto Rico sale peor. Su tasa de homicidios por cada 100 habitantes es de 19.3 en el 2021. O sea, no tenemos nosotros noción de el nivel de muertes por armas de fuego que existe en Puerto Rico. O sea que para nosotros la mucha gente que muere por armas violentas y en actos violentos es una cosa normal, pero que en estos países europeos es una cosa que rompe la normalidad, ¿verdad? Sí, yo creo que son muchos factores. El aspecto social es importante, ¿verdad? El respeto a la vida. Tanto en Estados Unidos, estas gangas, Estados Unidos también está asociado mucho a los carteles de Sinaloa. Cuando tú vas por lo menos lo que uno ve en History Channel y estudia, y ha leído artículos, están asociados muchos de estos carteles y entran en Estados Unidos. A la otra es la proliferación de las armas y el uso de las armas. La creencia de que la Constitución te permite tener armas. Bueno, te permite tener armas, pero yo estoy viendo que hay un abuso del uso de la arma. Como dice un amigo mío, las armas no matan, el que mata es la gente. Sí, pero es una combinación de una persona con un arma. Una vez la persona tiene el arma, pues se le hace más fácil pues matar a una persona.
y el respeto a la vida. Ese capital social que a uno le inculcaban, que tú no tienes que tener un gran respeto a los seres humanos, a la vida, al maestro, a todo, pues eso se acabó aquí. En Puerto Rico también, la pregunta que uno hace, ¿cómo entran las armas aquí? ¿Cómo? ¿Verdad? A pesar de tú tener un sistema aduanero bien importante de Estados Unidos, teniendo a Estados Unidos todos los recursos, que de hecho lo estaba viendo los otros días un documental, y los de policías de aduana están diciendo, no tenemos recursos. Está diciendo, aquí se invierte mucho en nuestro, pero aquí cada vez somos menos los policías y tenemos menos recursos, ¿ves? Así que a veces uno cree que Estados Unidos debe tener recursos porque es una nación rica, pero parece que no está invirtiendo en esa área lo suficiente como para atajar la proliferación de las armas entrando. Una modalidad reciente que vi es que las armas entran por pedazos. O sea, te envían a Miguel Díaz Román hoy la culata del revólver. Al otro día te envían el cabestrillo, el revólver. Otro día, pues entonces tú vienes acá y lo armas. Y eso puede estar pasando, pero obviamente ese control tiene que ser más férreo. Es cierto, tú puedes matar sin tener armas, puedes matar con cuchillos, puedes matar con cualquier otro, pero obviamente sabemos que la mayoría de las muertes son a través de revólveres, de armas. Sí, sí. Y esa es una situación crítica, bien compleja, porque no es solamente por tener armas, es porque tienes armas y estás dispuesto a usarlas. Y lo lindo de las armas, como tú ves a estos sicarios en las películas y en los documentales, armas largas, que eso dispara y eso sigue disparando por ahí para abajo. Eso es lo que estamos así en una situación sumamente crítica en Puerto Rico, con un sistema sanitario, con un sistema social resquebrajado, ¿verdad? Y por más que quieran los gobernantes presentar las cosas de Barbie, ¿verdad? Es que el mundo color de rosa, estilo Barbie, no es así tan fácil, ¿verdad? Sí. Y los elementos fundamentales, sistema de salud, el sistema de educación. Si tenemos, mira, en educación, energía, salud, hospitales, si uno hace esos tres elementos que son vitales para la vida, la pregunta es, ¿estamos bien ahí? Sí. Si tú dices, no, aquí funciona todo eso bien, pues estamos bien. Sí. El artículo de perspectiva, ¿verdad? de estudios técnicos finaliza, aunque no hay una solución efectiva inmediata para Estados Unidos y Puerto Rico, los datos en esta nota sugieren la necesidad de replantearnos como mínimo la necesidad de transformar el sistema de prestación de servicios de salud en ambos. Esa disposición a cambiar los sistemas de salud yo no la he visto en ninguna parte. Lo que pasa es que yo lo que veo es que cada vez que se trata de hacer algún cambio, hay muchos intereses económicos envueltos. Y obviamente tienen los intereses de las aseguradoras, los intereses de los hospitales, que yo creo que no están tan allá, pero las aseguradoras, los PBM, los intermediarios de la salud, es lo que encarece fundamentalmente ese sistema. Porque yo no veo que otra cosa pueda encarecer si un sistema de salud es una prestación de servicios entre un médico, una estructura, un hospital y un paciente. Ahí tú tienes una gama de intermediarios que puede ser vital, que puede ser importante, pero no puede ser la que fundamentalmente se lleve la gran tajada, ¿verdad?, de ese sistema. Por eso es que mucha gente ha reclamado que, como Canadá, Europa, ¿verdad?, un sistema de proveedor único o por lo menos una cubierta única. Yo estuve en un foro en el 2010, que yo te envié el trabajo, que lo trabajé con el doctor Ramírez Ferrer, cirujano de acá del área oeste y que dirigió muchas instituciones hospitalarias, entre ellas dirigió el Hospital San Antonio de Mayagüez, que es una clínica como un hospital, pero es muy bueno. Y yo creo que él propone de que en vez de ser un sistema único, sea una cubierta única, que es mucho más barato y el Estado puede enfrentar y puede hacerse, y puede haber competencia, pero tiene que haber unos parámetros rígidos
para que ninguna aseguradora se vaya por encima de la otra, ni ningún sistema, ¿verdad? Y que sea ágil, eficiente. Y eso es lo que precisamente nos ha tomado mucho tiempo en Puerto Rico, que prácticamente nosotros creemos que va a ser imposible. Claro, tenemos también escasez de ciertos especialistas y ciertas áreas. La reforma de salud en cierta medida limitó las escuelas estas de residencia, que hoy han tratado de volver de nuevo a recogerlas, pero obviamente todavía estamos muy lejos de tener un sistema muy parecido a los de Europa y a los de Canadá. Sí. Eso es lo que yo creo. Sí, sí. Bueno, para finalizar, ¿verdad, Alameda? Lo que tengo entendido es que se aprobó una medida y el gobernador la firmó para que se haga un estudio para tratar de hacer un sistema de salud único, ¿verdad? ¿Qué te parece eso? Es que eso se hizo ya. Yo creo que estaba el doctor Sánchez, ¿era que se llamaba? Por cierto, le mandamos saludos desde aquí. Y recuerdo que se hizo los esfuerzos hace como 10, 12 años en esa dirección. Así que yo creo pues que hay que hacer lo que se haga y que por favor empiecen rápido, porque siempre empezamos, hacemos estudios, no hacemos nada, dejamos morir la idea, viene el ciclo de que la gente se molesta por el sistema que no funciona y volvemos a hacer otro estudio. Y ese es el ciclo. Bueno, pero hay una controversia inherente ahí, Alameda, y es que, hablando claro, la mayor parte del dinero que recibe nuestro sistema de salud, ya sea por los Medical Advantage o por el Plan Vital, son fondos federales. Y lo que han reclamado las aseguradoras en muchas controversias relacionadas con los reclamos de que no se le está pagando adecuadamente a los proveedores o que se le limitan los servicios médicos a los pacientes o que se intervienen en las decisiones de los médicos, las aseguradoras alegan que están respondiendo a la regulación federal. Incluso muchos de estos casos han terminado en Boston, y en Boston le han dado la razón a la aseguradora diciéndole que se están metiendo el gobierno de Puerto Rico en terreno ocupado por el gobierno federal. ¿Es así? Pues ahí estamos. Sin embargo, tú tienes la misma estructura en los estados de Nación Americana y en los counties, y aunque hay algunos counties que no les funcionan muy bien porque no tienen especialistas. Recuerdo haber leído unos artículos de Texas, que siendo una economía rica, el estado de Texas, tienen problemas en algunos counties porque no tienen especialistas. Mucha gente de ese county tiene que moverse a otro buscando especialidades. ¿Ves? Así que si Estados Unidos no mejora ese sistema, Estados Unidos pues va a tener unos graves problemas en mantener una sociedad igualitaria, ¿no? Mantener una sociedad justa. No es tener ingreso per cápita alto, es tener un nivel de desarrollo humano alto, que eso es lo que busca las Naciones Unidas. El programa de United Nations Development Programming lo que crea siempre ha dicho que más que el ingreso per cápita es el large people choice, mejorar las oportunidades de la gente a través de la salud y de la educación. Y ahí es que está el punto importante en Estados Unidos y Puerto Rico, ni se diga. Sí. Pues bueno, gracias Alameda por tu participación hoy en Informe Semanal, muy interesante todo. Estamos a la orden. Bien, esperamos verte la semana que viene. Bueno, pues muchas gracias a los seguidores de Informe Semanal. Hay que decir que este programa llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café, la procesadora de leche Suiza Dairy y el Hospital de Veterinaria San Francisco de Asís en Atillo. Vamos a un mensaje y vamos en la etapa final de Informe Semanal. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición, alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza, Y así lo vamos a celebrar. son 80 el 8 son de décadas Suiza, llevando nutrición y calidad. son 80 el son de Suiza, Desde el abuelo hasta el jovencito, 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, gracias, ¿verdad?, a las personas que participaron hoy en el programa, nuestra invitada especial, que no vamos a mencionar su nombre, claro está, gracias a Carlos Flores y gracias a José Alameda.
por tan importantes aportaciones durante el programa de hoy y regresamos la semana próxima. Buenos días. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.